Dios les bendiga. Bienvenidos al cuarto estudio bíblico de la serie Fundamentos. El tema de hoy se titula Escuchando a Dios. El objetivo de esta lección es que podamos comprender la naturaleza de cómo Dios se comunica directamente contigo y conmigo. Como cristianos, obviamente queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para saber esto, nosotros debemos aprender cómo Él se ha revelado a sí mismo a nosotros y lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo. Para desarrollar este tema, vamos a considerar el Salmo 19 en tres partes. Primero veremos que Dios nos habla por medio de su creación. En segundo lugar, veremos que Dios nos habla por medio de su palabra. Y en tercer lugar, veremos la respuesta que debemos de dar a la voz de Dios. Comencemos viendo en primer lugar que Dios nos habla por medio de su creación. El Salmo 19 puede dividirse en tres partes bien definidas. La primera sección incluye los versículos del 1 al 6. Les invito a leer este versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Observaste cómo nos habla Dios según estos versículos? Este salmo nos enseña que una forma fundamental en la cual Dios nos habla es a través de su creación. El salmista hace una declaración general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El salmista mira hacia arriba a los cielos o el firmamento y él ve la belleza tal vez de las estrellas o las muchas luces del atardecer o un amanecer y dice que esto, lo que él está mirando en toda su maravilla, declara la gloria de Dios. Observa las magníficas acciones atribuidas a los cielos. Emiten palabras y de hecho es un mensaje universal y poderoso porque dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En otras palabras, la creación habla de una manera fuerte y clara, comunicando algo a todos los habitantes bajo el techo del cielo. Si los cielos hablan, yo creo que de manera general podemos incluir a toda la creación. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dicen los cielos y toda la creación? El salmista busca y ve la belleza de los cielos y esto lo lleva a una única conclusión, que hay un creador y todo lo que existe es obra de sus manos. De hecho, sabemos por Romanos 1 que la creación es la gran prueba de la existencia de Dios, conocida como la revelación natural o general de Dios. Esta evidencia es, de hecho, tan grande que Romanos capítulo 1 del 18 al 20 dice que, debido a ello, los hombres están sin excusa para negar la existencia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, en un sentido, nos predica, para que no tengamos la excusa de ser ignorantes de la existencia de Dios. Por desgracia, la maldad del hombre no solo lo hace fallar en reconocer al Creador, sino aún peor, como Pablo menciona en el versículo 23 de Romanos 1, lo ha llevado a adorar a la creación. Sin duda, esto tiene muchas formas, desde adorar al sol o la luna, adorar a los demás o incluso a nosotros mismos. John Piper en su libro Los deleites de Dios escribe: está claro que la gloria de Dios es el mensaje principal que la creación quiere comunicar al ser humano.
la gloria de la creación no es el mensaje principal, sino la gloria de Dios. Piper compara la gloria de la creación con la gloria de Dios, diciendo que amar a la creación más en lugar del Creador es como un hombre que está enamorado del anillo de su boda y no de su esposa. Hay algo malo y perverso en eso. A través de la creación, Dios nos habla y nos dice que Él está allí y que Él ha revelado su poder y su carácter mediante la creación y está a plena vista. Por tanto, en lugar de adorar a la creación, debemos ser como David en el Salmo 19, que mira los cielos y reconoce que son un reflejo de la gloria infinita de Dios. Ahora, ¿cuáles crees que son algunas de las cosas que la creación nos dice acerca de Dios? Los siguientes ejemplos son solo unos pocos de muchos donde la Escritura une a la creación con cualidades de Dios. Por ejemplo, su poder. Isaías 40 del 25 al 26 dice: ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y en cuanto a su sabiduría, Isaías 40:28 dice: ¿No has sabido? ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y sobre su amor, compasión y provisión hacia su creación, el Salmo 145:9 y versículos 14 y 16, entre otros, nos dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así que Dios nos habla a través de la creación, y ante todo nos dice que Él es el creador. Y cuando nos damos cuenta y meditamos sobre lo que vemos en la creación, nos dice algo sobre quién es Dios. En segundo lugar, veamos que Dios nos habla por medio de su palabra. Esto lo vemos cuando pasamos a la segunda parte del Salmo 19, que incluye los versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Por magnífica que sea la revelación natural, al final del día es simple e incompleta en comparación con la palabra revelada de Dios. Específicamente en el Salmo 19, David se refiere a la ley del Señor y dice que los mandamientos del Antiguo Testamento son la ley divina que Dios ha dado a su pueblo. Curiosamente, sabemos por Éxodo 31:18 que esta ley dio comienzo a la palabra escrita de Dios, al dar los 10 mandamientos a Moisés escritos en tablas de piedra con su propio dedo. Así pues, en este salmo tenemos las dos formas primarias de revelación dadas a nosotros por las cuales Dios nos habla, a través de su creación y a través de su palabra. Y en este caso, la palabra es la ley, que David escribe como perfecta, y parte de su perfección reside en su efecto, es decir, para revivir el alma, para dar vida. Pero el salmista continúa con las cualidades de la palabra de Dios como aquella que, además de ser perfecta, es digna de confianza, da sabiduría, es verdad, alegra el corazón y alumbra los ojos ciegos. ¿Y por qué tiene este efecto en nuestra vida? Bueno, porque verdaderamente es la palabra de Dios.
Estos efectos de la revelación de Dios a través de su ley, como el gozo, la iluminación o la sabiduría, son prueba de su origen divino. Lamentablemente hay una tendencia a descuidar la ley de Dios como algo poco importante. Algunos piensan que el Evangelio es la buena noticia de Jesús y la ley simplemente nos dificulta o nos da cargas como a los fariseos. Sin embargo, es importante para nosotros como cristianos recordar un par de cosas con respecto a la revelación de Dios en su ley. Primero, Cristo no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, por lo que todavía nos revela la santidad de Dios y cómo Él desea que vivamos. Sabemos por los evangelios que el resumen de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con nuestra mente y con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así, por otro lado, sabemos claramente que el cristianismo no se trata de una lista legalista de reglas sobre qué hacer o no hacer. Y por otro lado, los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios reflejan su santidad perfecta y la belleza de su carácter moral y nos ayudan a conocer el tipo de vida que Dios nos ha llamado a vivir. En segundo lugar, la ley también revela nuestro propio pecado y nos guía a la salvación en Cristo. El único que siempre ha cumplido la ley perfectamente es Cristo. Él es nuestro sustituto. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Esto es así porque la ley nos revela nuestro pecado e incapacidad de vivir completamente en conformidad con la perfecta ley moral de Dios y por ende revela nuestra necesidad de Cristo y su obra salvadora a nuestro favor, la cual es un regalo que se recibe por fe y no por obras. Bien, continuando con nuestro pasaje en el Salmo 19, tan valiosa es la revelación de Dios a través de su palabra que David compara la ley con el oro. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. El salmista dice que la palabra de Dios es muy superior a la abundancia del oro más puro. Sabemos que el oro lo hace a uno vivir bien. Mucho oro lo hace a uno rico. David esencialmente implica que las ordenanzas de Dios, sus leyes, etc., lo hacen a uno rico, pero en sabiduría, en gozo y verdad. Hay algunas verdades que necesitamos tener en cuenta al considerar el valor de las leyes de Dios. En primer lugar, y lo más importante, el valor de la palabra de Dios radica en el hecho de que nos lleva a un conocimiento más completo y más íntimo de Dios mismo. Vemos esto muy claramente en el libro de Proverbios capítulo 2 versículos del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Además, así como las leyes de Dios nos llevan al conocimiento de Él, también añaden beneficios. Veamos el versículo 11 que nos dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Según este versículo, ¿qué hacen las leyes de Dios por nosotros? Primero, los mandamientos de Dios nos advierten y protegen del mal. El libro de Proverbios es un gran ejemplo de cómo seguir los caminos de Dios como son expresados en su ley y nos mantienen lejos del mal. Así, Proverbios es un gran recurso si quieres sabiduría práctica, que es más de lo que David dice aquí. Esa es la palabra de Dios, tal como está expresada en su ley, que nos advierte y nos protege. Y en segundo lugar, David dice que al guardarlos hay grande galardón.
Al final, nuestra recompensa por obedecer la palabra de Dios no se encuentra incluso en esta vida, sino en la vida venidera, donde Pablo nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, si Dios nos revela su poder, sabiduría y amor de manera general a través de la creación, entonces su palabra, expresada a través de su ley, nos revela su carácter moral y cómo Él desea que vivamos para su gloria. En resumen, Dios se comunica con nosotros directamente a través de su palabra, lo que los teólogos llaman revelación especial. Este es el medio a través del cual Dios ha comunicado cosas particulares sobre sí mismo y su voluntad para nuestras vidas. Y en tercer lugar, veamos la respuesta a la voz de Dios. Veamos los versículos del 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cuál es la respuesta del salmista a la revelación natural de Dios en la creación y a su revelación directa a través de su palabra? Dicha revelación causa en él un autoexamen. Así, después de reflexionar sobre la gloria de Dios revelada a través de su creación y la verdad revelada en su palabra, David se siente humilde. Él reconoce su imperfección y pecado, que le lleva a la confesión de sus pecados delante de Dios y finalmente a una oración para ser irreprensible delante de Dios. Luego, observa que el salmista cierra con una oración pidiendo que sus palabras y sus meditaciones sean agradables delante del Señor. El deseo de David se convierte en agradar a Dios, y el estándar para juzgar aún sus pensamientos y su sabiduría es la palabra de Dios. Creo que incluso en una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios, es fácil no permitir que nos afecte esa palabra. Entonces David aquí nos proporciona un gran modelo para nosotros. No solo toma tiempo para meditar en la revelación de Dios, sino que es desafiado por ella de una manera que le lleva a la humildad y a la oración para que Dios le transforme. Aquí podemos hacer una pregunta de aplicación práctica para nosotros. ¿Nos tomamos el tiempo para considerar lo que Dios nos ha dicho? Y entonces le estamos pidiendo diligentemente que utilice su palabra para transformarnos. Estas son cosas buenas para meditar y orar en este tiempo. De hecho, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos iba en ese mismo sentido cuando oró al Padre estando en el huerto de Getsemaní diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y el apóstol Pedro lo dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quiero que note que en este último texto el apóstol Pedro se refiere a la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada, la cual debe desear en su vida todo aquel que ha experimentado la bondad de Dios. Así que la pregunta es: ¿has experimentado la bondad de Dios en tu vida? ¿Tienes este deseo en tu vida por leer la palabra de Dios y meditar en ella? La revelación general de Dios a través de su creación nos ayuda a ver esa bondad. Pero solo la revelación de la palabra de Dios escrita nos muestra la máxima bondad de Dios revelada en la persona y en la obra de Jesucristo. El apóstol Juan dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
Ese es el tipo de bondad o amor que se revela solo en la palabra de Dios y nos hace responder a su voz con arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo y santidad en nuestro estilo de vida, tal como lo expresó David al final del Salmo 19. En conclusión, hemos visto que Dios se revela a nosotros a través de su creación y, lo más importante, a través de su palabra escrita. Su creación muestra la majestad y su poder y su conocimiento. La creación revela el carácter de Dios, al igual que una huella dactilar revela la identidad del ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios, sus leyes y ordenanzas nos hablan de manera perfecta mientras nos dan vida y luz y nos proporcionan las advertencias y las recompensas de parte de Dios. También son parte integral de nuestra salvación y nos enseñan y equipan para toda buena obra. Entonces, finalmente, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Fundamentalmente, tenemos que escuchar lo que Él ya nos ha dicho en su palabra. Eso significa que queremos ser estudiantes de la Biblia, leyendo y meditando en ella todos los días, estudiando con otros cristianos, asistiendo fielmente a la predicación pública y enseñanza de la palabra de Dios, y luego aplicándola a nuestra vida, acompañada por la oración humilde. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.